a la que está haciendo frente, en realidad. Bueno, con todo y con esto sobre la mesa, si me permiten, vamos a buscar también el análisis, porque la ocasión lo merece y porque tenemos al otro lado de la pantalla, si no me equivoco, a Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica, a quien siempre es un gusto escuchar. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Decía yo, por ir a esta última hora y si me permite, sabiendo que además es usted buen conocedor del tipo de negociaciones que hay, llama la atención que durante la consecución de un nuevo acuerdo nuclear, mientras negocia Estados Unidos con Irán, Irán llame a Rusia y pacte un nuevo acuerdo comercial y energético. Bueno, para empezar es que las conversaciones en las que intervenga colateralmente Estados Unidos con Irán, cuando menos parecen imposibles. Es decir, no podemos obviar la historia. Los iraníes tienen una historia de son cerca de 30 años, donde son antiamericanos. Entonces hay generaciones que han nacido y se han criado en una política gubernamental antiamericana. Yo no me puedo creer que ante una elección entre los americanos y los rusos, el gobierno iraní vaya a ponerse de parte de los americanos. Entonces, al final todos tenemos unos dejes, como se dice aquí. A mí personalmente me gustan las tecnológicas y no me gustan las distribuidoras. Pues a los iraníes no les gustan los americanos y bueno, no sé si les gustan los rusos, pero como mínimo no son americanos. Entonces yo no me puedo creer que por mucha intervención árabe que haya habido y todo, yo creo que a la hora de elegir los iraníes no van a tener súper claro cuál es su opción. Lo tienen claro, sí que es verdad. Perdón este asalto. Miguel Ángel, con Miguel Ángel queríamos hablar de otra de las noticias del día que ha pasado por nuestro país, que es la puesta en marcha ya de las dos cámaras, del Congreso y del Senado, y la consecución de uno de los objetivos de Pedro Sánchez, que es lograr la presidencia de la mesa del Congreso. Lo ha hecho poniendo a la expresidenta de Baleares, a Francina Armengol, al frente, porque ha conseguido el apoyo de Junts per Catalunya y del resto del famoso gobierno Frankenstein, que le llamaban a todo esto, al que ahora se suman la gente de Carles Puigdemont. Es una victoria para Sánchez, es una victoria para los catalanes, para los catalanistas, por mejor expresarlo, no todos los catalanes están en esa línea, de hecho ganó las elecciones allí Miquel Iceta, pero decía, ¿es una victoria para Sánchez o para Junts per Catalunya? Y lo pregunto sobre todo porque no sabe uno si las concesiones son altas o bajas para simplemente lograr la mesa del Congreso. Vamos a ver, España va a estar gobernada por un gobierno que tiene como principal apoyos los que quieren destruir el país. Esto lo cuentas fuera de España y la gente lo que piensa es que estás loco y que no sabes lo que estás diciendo. Y quien apoya a este gobierno es el partido de Carles Puigdemont y los de ERC, que son ambos independentistas declarados, es decir, que pretenden separarse del país. Bildu, que independientemente de que una de sus facciones, Sortu, son etarras convictos, proponen exactamente lo mismo. Esos tres facciones, que sin ellos sería imposible que el país fuese gobernable, son los que dan soporte. A un señor que está exiliado en Waterloo, pendiente de que el Tribunal Supremo, en este caso el juez Llanera, vuelva a poner en marcha la euroorden y a ver ahora con qué se salen, cuál es la excusa que salen los belgas para no entregarlo. En esa situación, esa persona que está ahí resulta de que maneja el gobierno, porque en el mismo momento que él diga no, no hay nada que discutir. Y va a tener que decir sí de manera constante. Cierto es que el Senado en este país tiene poco peso y que además la capacidad de dilación es relativamente escasa, que tú puedes gobernar a base de decretos leyes que no deben de ser validados por la Cámara Alta, en este caso por el Senado. Pero bueno, cada cosa que vaya a pasar por el Senado, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, te los van a tumbar. Eso no significa que no los vayas a lograr sacar. Lo único que significa es que vas a necesitar el apoyo de manera constante de estas tres facciones o partidos, me da igual como los queramos llamar,
2 veces por cada ley que vaya al Senado. Me- mm, Antes y después. Y entre una y otra en el Senado van a estar 2 meses. Claro, ahí quiero Así yo que llegar, ya que me abriste la puerta. Es que ahora le pregunto por esos pactos, pero me habla usted de una cosa que es clave y de la que nadie está hablando. Es que el presupuesto pasa por el Senado. ¿Vamos a estar 4 años con los mismos presupuestos? no creo. Y voy a contar por qué. La Constitución en este aspecto es bastante clara y aunque tiene algunas lagunas que pueden ser empleadas. La Cámara Alta tiene la obligación de devolver de alguna manera, con enmiendas o sin enmiendas, las leyes que se le envían para su aprobación en un plazo máximo de 2 meses, si no son aprobadas inmediatamente. Yo no soy un constitucionalista, vamos, mi conocimiento de la Constitución es como el que puede tener cualquier persona que esté interesada en ello. Entonces, los presupuestos generales es una de las leyes, igual que la de amnistía, que quiere hacer, que tienen que ir al Senado, no pueden ser aprobadas por decreto ley. Por lo tanto, lo importante es que lo apruebe el Congreso. El problema es que tú los envías al Congreso. En el Senado te lo dilatan todo lo posible, pero 2 meses. Yo no sé si hay alguna argucia que puede encontrar el Partido Popular para demorarlo más, pero creo que lo máximo que puede hacer es demorarlo 2 meses. Y vuelve donde, en este caso, el Congreso aprueba lo que tenía aprobado previamente. ¿Dónde le veo yo el problema a esto? En que tú necesitas el voto positivo de Puigdemont, que al final es el que mueve los hilos de todo, 2 veces. Que no es lo mismo que tú me convenzas hoy y ahí queda. Es que me tienes que convencer hoy y dentro de 2 meses. Es decir, y en 2 meses pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Donde a mí me da tiempo para pedir, pedir, pedir. A lo mejor el primer día te pido una cosa y te exijo que en estos 2 meses la cumplas. Porque si no la cumples, no te lo vuelvo a aprobar cuando vuelvan. Con lo cual, bueno, dicen los presupuestos tienen que ir podemos vivir con ellos mucho tiempo, pero muchas otras leyes que no pueden ser aprobadas vía decreto ley. Entraremos en una situación claramente vergonzosa, que es que la gran mayoría de las leyes sean aprobadas vía decreto ley, pero cada una de ellas vas a necesitar el voto favorable, porque los decretos leyes luego tienen que ser ratificados por la Cámara Baja a los 30 días. Si no decaen, y decaen con efecto previo. Entonces, yo creo que esto es totalmente ingobernable, porque al final tú le podrás terminar dando determinadas cosas, pero llegará un momento en que lo que te van a pedir ya no vas a poder dárselo. Ellos te piden la amnistía, te piden, para empezar, la amnistía tienes que estar condenado para que te puedan amnistiar de algo, y Puigdemont está ni juzgado. Por lo tanto, no tengo muy claro cómo lo harán. Aparentemente, la Cámara o la Mesa, no sé cómo le llaman, del Constitucional de verano, lo que ha hecho es que lo ha impedido, pero bueno, parece ser que ya está el presidente, el señor del polvo de las togas, viendo cómo ahora en septiembre, con el pleno conjunto del Constitucional, revierte lo que la Cámara, la Mesa, no sé cómo le llaman, de verdad, de verano del Tribunal Constitucional ha impedido, que es que el señor Puigdemont durante el tiempo pueda venir a España antes de ser juzgado, que ya sería el mayor de las vergüenzas que podemos tener los españoles, Bueno, va a ocurrir, independientemente ¿eh? de que hayamos votado uno a otro. Le han llamado eufemísticamente desjudicializar el proceso catalán, y ahí entra todo esto que usted comenta, que no es ley de amnistía, primero porque no es ley, segundo porque no es amnistía, pero lo han llamado desjudicializar y bajo ese paraguas van a entrar muchas cosas. Claro, y aquí es donde viene la pregunta. Me dice usted, bueno, vas a tener que negociar muchas veces con ellos. Sí, pero, es decir, ¿qué fuerza real tiene Junts per Catalunya a la hora de negociar? Es decir, ante una repetición electoral y habida cuenta que han tenido los independentistas catalanes, a pesar de que tengamos esta sensación de que tienen el gobierno, han tenido su peor resultado desde los años 2000, o desde el año 2000. Es decir, van a la baja en ese sentido. Ante una repetición electoral, ¿no puede tener un problema real el independentismo catalán? No, yo no lo creo. Y lo voy a decir por qué. Yo creo que lo que ha ocurrido en Cataluña ha sido el voto del miedo. Y yo creo que muchísimo independentista
o votante de Junts per Catalunya y de RC han optado por el voto útil del Partido Socialista para intentar que no llegase un gobierno en el que Vox pudiera entrar en el poder. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Pero no nos olvidemos, ahora mismo ellos mismos, entre RC y Junts, tienen un problemón, tienen elecciones relativamente dentro de poco, no sé exactamente si son 2 años, y Junts perdió. Entonces necesita autorreafirmarse ante todo ese tipo de gente que son independentistas. La asociación, la ANC, no sé exactamente cómo se llama, los independentistas, estos, Sí. sí, estos ya han dicho lo que promueven es de que no se apoya al gobierno, que se cree bloqueo, porque lo que quieren es ruido, porque piensan, y no sé yo hasta cierto punto si tienen razón, de que la única manera de conseguir sus objetivos es con el ruido, pero algo más que el ruido. No simplemente la manifestación, sino algo más. Entonces, claro, un referéndum de independencia como tal o la independencia de Cataluña es inconstitucional. Necesitarías hacerlo de alguna otra manera más allá de un referéndum que tú hagas allí. Entonces, yo creo que ellos piensan, dicen, bueno, pues al final hay un referéndum con una pregunta poco clara para que cuele. Un tribunal constitucional amigable la pasa, ¿vale? Pero con eso no te has independizado. Y al final, no nos olvidemos, España, le guste o le disguste al Partido Socialista y particularmente al presidente, tiene un poder judicial que es independiente y que lo va a impedir. Entonces, no tengo nada claro. Yo la situación que veo es totalmente de ingobernable y esto económicamente va a ser un desastre para nosotros, clarísimamente, en una situación donde la única posibilidad que queda para el año que viene es recortes. Entonces, el gobierno no va a querer meter los recortes que le va a obligar con toda seguridad la Comisión Europea y tiene esta papeleta. Bueno, yo creo que el señor Sánchez se ha querido sentar en una silla, se ha querido anclar a ella porque, bueno, yo creo que le da exactamente igual. Le dio igual falsificar la tesis y le da igual todo. No sé dónde nos llevará. Miguel Ángel, dos cosas al respecto. Una, y ya le dejo, que le dejo marchar, que es mitad de agosto y aún así siempre está al pie del cañón. Una, ¿cree que con esto de China, con lo que estamos viendo en los datos económicos, mañana veremos el IPC, la inflación en Europa, pero cree que va a haber una crisis y nos tendremos que enfrentar a ella? Y dos, ¿qué sentido tiene con este panorama político que no se presente en cada comunidad un partido independentista? Quiera o no la independencia, ¿eh? Bueno, yo de todas maneras, a mí me aleja me alejo mucho de la izquierda, pero yo recuerdo que una vez Julián Guita dijo, pues estoy yendo a la parte final de la pregunta, Julián Guita, el líder de Izquierda Unida, dijo que esto de los partidos independientes, esto de los partidos regionalistas en los gobiernos nacionales era una locura y que se solucionaba cambiando la ley electoral y exigiendo que ese 3% que se exige ahora mismo de mínima representación fuese a nivel nacional, dado que tú eres te presentas a un parlamento nacional y no regional, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hay? Pues porque yo creo que al final la gente lo que quiere, el español mayoritariamente se siente español. El andaluz Yo no lo digo por el sentir, pero yo soy extremeño, Miguel Ángel. Yo no dejo de ver pasar el AVE año tras año, año tras año, año tras año, allí nunca va nada. Hay veces que... Lo que sí veo es como las arcas públicas van detrayendo dinero para una serie y otra de cuestiones que nada tienen que ver con España. Y me pregunto, ¿por qué no salen unos extremeños, más allá de que quieran o no independizarse? Pero uno se mete en ese jardín y dice... han salido, de hecho, lo de la España... Vaciada. No sé cómo se llama, despoblada o desestabilizada. Vaciada, España vaciada. La España vaciada es eso. Porque se han dado cuenta, el de Teruel se dio cuenta que con un solo escaño tenía una capacidad de influencia brutal. Y surgieron estos en Soria, en la Rioja, no sé qué. Pero al final, bueno, pues no han logrado ese escaño que ansiaban cada uno para poder ser esenciales y exigir ese tipo de cosas.
Bueno, Y yendo al asunto de la crisis económica, ¿cree usted que tenemos un problema que está a puntito de venírsenos encima? sí, sí, pero yo creo que ya estamos. O sea, lo que ocurre es que la suerte que tenemos es que lo que se llamó el soft landing son cosas que poco a poco aprecias. Algunos las aprecia de una manera más impactante, porque la aprecia todos los días y cuando va a comprar. Ya vemos constantemente que la gente no compra los bienes de primera necesidad que antes utilizaba, sino que utiliza muchísimas más marcas blancas, que mira muchísimo más los precios o que inclusive suprime determinados alimentos de su dieta habitual porque no puede hacer frente a ello. Eso es una realidad. En otros países se transmite de otra manera, la inflación no va a bajar, vamos a pasar un invierno bastante complicado porque ha habido un consumo bastante de gas bastante mayor del que inicialmente esperábamos y estamos ahora en una dicotomía, como haya mucho frío va a ser un problema, pero como no llueva, el problema se va a acuciar más con las cosechas. Entonces, yo creo que el invierno pasado sembró el miedo y ahora viene el terror. Con lo cual, yo creo que la inflación va a seguir subiendo de una manera significativa, la verdadera, la que nos importa, que es la subyacente, o por lo menos no va a bajar, están en cantidades inasumibles, que se va a ir reflejando poco a poco en el paro y que ya se ha acabado la posibilidad de tirar de la máquina de hacer billetes. Esta no da. Por lo tanto, ahora nos van a obligar a hacer un esfuerzo fiscal. Si no podemos pagar más impuestos, habrá que reducir más gastos, no queda más medio. O sea, aquí esto, desgraciadamente, es una ciencia exacta, que es la suma y la resta. Pues la situación es bastante complicada. China se enfrenta a un problema, yo creo que lo vimos ya hace tiempo con Evergrande y nos olvidamos, porque vienen las noticias tan rápido que nos olvidamos de ellas rapidísimamente, pero el sector inmobiliario chino es brutal, sobre todo porque el impacto que tiene sobre su PIB es del 25% y que para que la gente entienda la importancia, en la crisis inmobiliaria que hubo en España en el 2008, el sector inmobiliario reflejaba el 11% del PIB. Y estamos hablando que en China son 14 puntos más de PIB. El impacto es muy grande. La única suerte para el mundo es que la deuda la tienen ellos, no la han repartido como en el mundo occidental en su momento habíamos hecho. Pero obviamente China tiene un problema de caballo. Bueno, pues vamos a ver cómo se va resolviendo ese problema. Dada la opacidad a la que nos va a someter el gobierno chino en los próximos meses con algunos datos, vamos a tener que creer o en que Xi Jinping encuentre la respuesta sin decírnoslo o que algo está yendo mal mientras no nos comuniquen lo contrario. Uno puede elegir, pero verlo va a ser difícil verlo. Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica, analista, gracias como siempre por su ratito y por su sapiencia aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Nosotros vamos